Muy buenas noches a todos. Feliz sábado. Vamos a comenzar con una oración para poder invocar el nombre de nuestro Dios antes de comenzar. Oremos. Padre bendito que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Señor, en esta hora invocamos tu presencia en nuestros corazones, en cada hogar de los que estamos aquí reunidos a través de esta plataforma, para que tú puedas descender con tu Espíritu Santo y darnos entendimiento, darnos sabiduría para poder alcanzar esta sabiduría que tú quieres darnos, Señor, a través del aprendizaje que hallamos en tu Sagrada Escritura, en el estudio de las profecías que ya se han cumplido y la certeza que nos da también de que las profecías que aún no se han cumplido también se cumplirán conforme a tu voluntad, porque tú no mientes y tú tienes todo planificado a la perfección. Te agradecemos por hacernos partícipes de tus secretos. Te pedimos en esta hora que puedas también estar con aquellos que no se han podido conectar. Señor, perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, antes voy a abrir mi PowerPoint. Ya lo tengo listo aquí. Entonces, ahora yo sí puedo. Listo, mi hermana Diana. Usted tiene el anfitrión. Me ayuda ahí con los micrófonos. Muchas gracias. Muy bien, queridos amigos. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la profecía de las 2300 tardes y mañanas, y como el día de hoy tenemos algunos participantes nuevos para que no queden allí como a la deriva, vamos a hacer un repaso rápido. Si ustedes quieren saber más, luego me contactan y bueno, podemos profundizar más en estos temas. Esta profecía se encuentra en Daniel 8, donde se habla bueno, de la purificación del santuario, del cuerno pequeño y todo esto, del macho cabrío y el cordero, y a la vez también se menciona en Daniel 8:14 la purificación de un santuario luego de 2300 tardes y mañanas. Dice, y él dijo hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. ¿Qué quiere decir esto? Para esto nos remontamos a Génesis 1:5, donde dice que llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche, y fue la tarde y la mañana un día. Por lo tanto, cuando se refiere a tarde y mañana, se refiere a día. Entonces, está hablando de 2300 días, es la profecía anterior, ¿sí? Donde este santuario iba a ser purificado. Hay un principio profético en Ezequiel 4, versículos 5 y 6, y en específico el 6 lo vamos a leer. Dice, cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho por segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. Aquí nosotros encontramos el concepto profético del día por año. Por lo tanto, las 2300 tardes y mañanas son 2300 días, que son 2300 años. ¿Pero a partir de cuándo? Bueno, aquí nosotros lo encontramos en Daniel 9. Daniel 9 es la oración de Daniel. Ya la estudiamos la semana pasada, por eso no la vamos a leer. Solamente muestro la diapositiva para que el que quiera poner pausa después al video y leerla, lo pueda hacer. Solo mencionar el detalle de que Daniel estaba esperando que se cumpliera pronto la profecía de los 70 años,
Trato de desilenciar a Frank, pero no lo logro. Recién Federico estaba hablando, entonces por eso le puse silenciar a todos y silencié también a Frank, y ahora le pongo que Frank se active y no puedo. Así que creo que yo no soy la persona adecuada para hacer esto porque a mí me complica No, no se las preocupe, ahí lo... plataformas. Así que va a tener que elegir a otro. Elige la Alejandra, que es más hábil Bueno, que yo, Frank. devuélvame el host, entonces. Bueno, básicamente lo que sucede aquí en Daniel, en el versículo 22 de Daniel 9 en adelante, es cuando aparece el ángel y le hace la mención a Daniel de la explicación de la profecía. Hermana Alejandra, voy a ser la anfitriona para que usted me ayude a silenciar los micrófonos, por favor. Ok, Por favor, silenciar solo al que está hablando, si es que alguien se le prende. sí. Muchas gracias. Bueno, y en el versículo 25 es donde, el versículo 24 empieza el tema de la profecía, cuando el ángel le dice, entiende la visión. Y le dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Cuando dice determinadas, en el hebreo, la traducción de esta palabra significa cortadas. O sea que estas 70 semanas están cortadas de los 2300 años. ¿A qué se refiere estas 70 semanas? Ya lo vamos a profundizar un poco más, pero que dice que están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Aquí se divide 7 semanas y 62 semanas, que suman 69 semanas en total. O sea, falta una semana todavía. Y está hablando de las 7 semanas, primero, que se iba a demorar en restaurar y edificar Jerusalén, y las 62 semanas que iban a transcurrir desde que terminaran de restaurar Jerusalén hasta el bautismo de Jesús. Ya vamos a ir viendo esto en profundidad. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. O sea, él no se la va a quitar a sí mismo, sino que lo van a matar. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Esto se cumple con la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Por otra semana confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bueno, yo sé que a veces es como muy complicado entender todo esto, por eso yo lo simplifiqué en esto. 70 semanas proféticas, como dije, la palabra determinadas, se traduce literalmente como cortadas o separadas. Es decir, de este gran periodo de 2300 años, las primeras 70 semanas o 490 años. ¿Por qué 490 años? Porque si nosotros 70 semanas lo multiplicamos por 7 días de cada semana, son 490 días, que es igual a 490 años proféticos. Por lo tanto, estos 490 años marcan el inicio de los 2300 años y debían ser cortadas de este periodo de tiempo que estaba destinado al pueblo judío para hacer cesar la transgresión de los pecados, dar fin a los pecados, bueno, es lo mismo, expiar la iniquidad, traer la justicia eterna, y aquí tiene que ver netamente con el sacrificio de Cristo, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Todas estas cosas iban a pasar en este lapso de tiempo. ¿Cuándo comienza esto? Bueno, hay 3 decretos que registran los judíos para la reconstrucción de Jerusalén, porque el ángel le dice que cuando sea emitido el decreto de
de la restitución de Jerusalén, allí comenzará las 70 semanas. El primero fue en el 537, el segundo en el 519 y el tercero en el 7º año de Artajerjes, en el 457 a.C. Y es este el decreto, el de Artajerjes, el que cumple los requisitos de la profecía de Daniel 9:25, marcando así el inicio del periodo profético de las 70 semanas, o sea, de los 490 años, y obviamente, y por ende, de los 2300 años o días proféticos. ¿Por qué consideramos este decreto como inicio de la profecía y no los anteriores? Bueno, porque en este decreto, además de permitir la repatriación de los judíos y la reconstrucción del templo, Artajerjes también les concedió estatus de autonomía gubernamental. Y esto lo encontramos en el libro de Esdras, capítulo 7, desde el versículo 1 hasta el 26. Si usted quiere leerlo después, bueno, usted va a tener allí la libertad de hacerlo. Repasamos entonces, el ángel dividió la profecía en periodos. 7 semanas más 62 semanas. 7 semanas que se iba a demorar la reconstrucción del templo y de los muros de Jerusalén. 62 semanas a partir de que se terminara de reconstruir el templo hasta que se cumplan las 69 semanas. Las 69 semanas son 483 años. Si nosotros al 457 a.C., que es cuando se emite el decreto de Artajerjes y donde se marca el inicio de este periodo, le sumamos estos 483 años, llegamos al año 27 después de Cristo, que es donde se realiza el bautismo de Jesús. Y aquí se cumple lo que dice ungir al Santo de los Santos. Como dice en Mateo 3:16, Jesús fue ungido con el Espíritu Santo. Fran, disculpa que te interrumpa, pero sabes que hace rato que no estás mostrando pantalla y estos temas son tan difíciles que si tú no muestras imagen la gente no va a entender nada. Todo este rato no has mostrado nada en pantalla, puro hablar. Yo le envié un mensaje privado. Ok, claro, perfecto. Va a tener que devolverme el host. Ya. Sí, y voy a tener que yo ir silenciando nomás porque vamos a tener problema ahí. Bueno, pero yo les voy a hacer el repaso allí. Tiene que hacer clic sobre mi nombre. Eso, perfecto. Pero en la semana pasada, bueno, el sábado pasado, había funcionado bien. Diana hablaba, Sí. tú hacías la proyección y yo silenciaba. Bueno, les voy a pedir el favor de que cada uno silencie su micrófono y que estén ahí pendientes de que no se les encienda. Bueno, llegamos a la profecía al hacer el resumen de los periodos proféticos. Se determinan 7 semanas más 62 semanas. Como dijimos, estas 7 semanas tienen referencia hacia la reconstrucción del templo de Jerusalén, más las 62 semanas llegamos a 69 semanas. 69 por 7 es 483. ¿Por qué por 7? Porque 7 días tiene una semana. Entonces damos 483 días o 483 años en ámbito profético. Si nosotros a 457 antes de Cristo le sumamos 483 años, llegamos al año 27 después de Cristo, que es el bautismo de Jesús. Y esto se cumple en Mateo 3:16, donde se cumple esta profecía de ungir al Santo de los Santos, cuando Jesús es ungido con el Espíritu Santo a la edad de 30 años. Luego, en el año 27 de la era cristiana, conforme a la profecía, hizo una firme alianza con muchos por una semana, o sea, por 7 años. Y esto nos lleva al año 34 después de Cristo, donde, si nosotros estudiamos en el libro de Hechos, capítulo 7, Esteban es apedreado hasta la muerte, y aquí es donde Esteban ve a Jesús en pie, a la diestra del Padre,
recordemos que hay partes de la Biblia donde Jesús está sentado a la diestra del Padre, y hay otros periodos en donde se lo muestra en pie a la diestra del Padre. Por lo tanto, esto también tiene una implicación de juicio. Él se para para realizar algo. Nosotros cuando nos paramos de nuestra silla, nos paramos para hacer alguna acción. Bueno, Jesús cuando se para del trono es para realizar el juicio. Por lo tanto, aquí en acción de juicio en contra de los judíos se cumple el periodo de las 70 semanas en el año 34 después de Cristo, señala el fin de los 490 años y también la oportunidad del pueblo judío como pueblo elegido. A partir de este momento, el evangelio pasa a ser para el mundo entero, no solamente para los judíos, sino también para los gentiles. Y aquí es donde Saulo pasa a ser Pablo y empieza a predicar el evangelio a los paganos, a los griegos, a los romanos. A la mitad de la semana, de esta última semana, a partir del año 27 después de Cristo, o sea, 3 años y medio después del bautismo de Jesús, es donde Jesús hizo cesar el sacrificio y la ofrenda. Dio fin al sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, entregándose él mismo como ofrenda. En el exacto momento de su muerte, el velo del templo que separaba el lugar santo del Santísimo se rasgó de arriba hacia abajo, indicando el fin de aquel sistema de sacrificios de corderos, los cuales representaban la muerte expiatoria de Jesús. O sea, en este momento se estaba sacrificando el verdadero cordero, y en este momento es cuando ocurre el terremoto muy fuerte, donde se parten las piedras, se rasga el velo del lugar santo al lugar santísimo, y se causa una grieta junto a la cruz de Jesús, grieta por la cual luego escurre la sangre del costado traspasado de Jesús, que cae sobre el arca del pacto, como lo dijo Ron Wyatt, ¿verdad? Y sus descubrimientos. Ellen White también tiene una cita respecto de esto. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio de la ofrenda. Y aquí ella menciona, en el año 31 después de Cristo, 3 años y medio después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4000 años había prefigurado al Cordero de Dios. El tipo se encontró con el antitipo y todos los sacrificios y oblaciones del sistema ceremonial debían cesar. Muy bien, aquí hay dos puntos que tocar. El primero que voy a tocar es el tema de el primer sacrificio que se realizó fue cuando Adán y Eva pecaron. Ellos fueron vestidos con pieles, como lo dice en Génesis 2 o 3, no recuerdo bien el capítulo en este momento, pero si usted lo busca, podría encontrar de que Adán y Eva fueron vestidos con pieles en el momento de pecar, de salir del huerto. Y estas pieles de las cuales fueron vestidos, fueron pieles que fueron en base al sacrificio que había realizado por la expiación de sus pecados, para que ellos no murieran. Porque Dios le había dicho que si comían del árbol iban a morir. Y a partir de este momento de que Adán y Eva son expulsados del Edén, transcurren 4000 años. Y esto no solo según Ellen White, sino también según la cronología bíblica, en la cual se dedicaron a hacer varios hombres como Ussher, también Ron Wyatt se dedicó a compilar todos los hechos históricos y se dieron cuenta de que, claro, efectivamente, pasaron 4000 años desde la caída del hombre al pecado hasta la muerte de Jesús, exactamente 4000 años. Y el segundo punto que me gustaría tocar es que lo que quedó abolido en ese momento fueron los sacrificios que se realizaban, que era la ley de Moisés. La ley de Moisés es un libro que se encontraba fuera del lugar santísimo, estaba en el santuario, pero estaba en la parte de afuera, y aquí ellos tenían como sus leyes, ¿cómo decirlo? Las leyes del pueblo, como de convivencia, etcétera, todos esos tipos de leyes también de salud. Sería como el sistema judicial que tenemos los gobiernos hoy en día. Bueno, esta era la ley de Moisés. Y aquí es donde se
hablaba de los sacrificios, de las ceremonias del sacerdote, de la vestimenta del sacerdote, del sumo sacerdote, de la circuncisión. Se hablaba también de, bueno, del día de reposo, por ejemplo, habían personas que si trabajaban el día de reposo, los apedreaban, los sacaban del campamento y los apedreaban. Si una mujer cometía adulterio, la apedreaban. Por eso cuando los judíos van a intentar apedrear a María Magdalena, ahí ellos estaban cumpliendo supuestamente la ley de Moisés. Pero bueno, todo eso fue una trampa y ahí Jesús le dijo al que esté libre de pecado que lance la primera piedra y bueno, ninguno se atrevió a tirar la piedra, ya sabemos por qué. Pero esta es la ley que ya quedó invalidada. No así la ley que estaba dentro del santuario, en el lugar santísimo, dentro del arca del pacto, que son los 10 mandamientos. Esa ley no quedó anulada en ninguna manera, en ninguna manera. Bueno, aquí yo les había puesto la semana pasada la cronología bíblica. Bueno, a ver, voy a retroceder un poco para mostrarles. Comienza el tiempo en la creación de Adán, fue en el 4004 antes de Cristo. O sea que después, 33 años y medio después, Adán es expulsado del Edén. Adán vivió el mismo tiempo, Jesús vivió el mismo tiempo que Adán vivió dentro del Edén, básicamente. Bueno, y así llegamos hasta el tiempo actual, hasta los 4000 años, hasta la muerte de Cristo. Bueno, dice que iban a pasar, esto como repaso. Ahora vamos a pasar al estudio que nos tocaba hoy día. Y él dijo hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado. ¿A qué santuario se refiere? Bueno, esta profecía fue dada en los días de Daniel, como vimos. Él vivió cerca de 600 años antes de Cristo. Entonces no puede referirse al santuario terrenal. ¿Por qué? Porque la profecía señalaba una purificación que sucedería al final de 2300 años. Y esto excede demasiado la historia del santuario terrenal que fue destruido en el año 70 después de Cristo por los romanos. Entonces no se podía referir al santuario terrenal. El santuario que iba a ser purificado al final de las 2300 tardes y mañanas sería el santuario celestial. Así como la purificación del santuario terrenal representaba un juicio vindicador del pueblo de Dios, lo mismo sucedería al término de la purificación del santuario celestial. Vamos a ver si existe un santuario en el cielo, claro que sí. Esto nosotros lo encontramos en Hebreos 8 y bueno, vamos a leer un poco. Me gustaría pedirle ahí a mi hermanita Alejandra si puede leer, por favor. Espera un ratito. Estaba la leche muy calentante. Deja ponerle más luz. Dice, existe un santuario en el cielo. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo, ministro de santuarios, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre, porque Muy todo bien. sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también este tenga algo que ofrecer. Así que Muchas gracias, hermanita. Hasta ahí nomás. es que, ¿sabes qué? Lo voy a hacer que la pantalla mía, mi teléfono es tan chiquitita. Sí, tiene que poner el celular de lado y ahí usted va a poder verlo mejor. Costado, sí. Como vimos en el versículo anterior, que dice que Jesús se sentó al trono, a la diestra del trono de la majestad de los cielos, que es ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. O sea que hay un verdadero tabernáculo que levantó Dios y no el hombre, no el que estaba en la tierra.
Y a la vez también, si nosotros vamos al final de casi de este versículo, dice, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Muy bien. Tenemos entonces que a Moisés se le dio una orden, y esto también lo encontramos en el Éxodo, de erigir el tabernáculo, el santuario. En estudios pasados ya hemos visto qué es el santuario, de qué se componía y todo esto. Por eso no vamos a profundizar en este momento en eso. Pero sabemos que hay dos santuarios. Bueno, ahora hay uno solamente, porque ya el de la tierra fue destruido. Pero aún queda el santuario celestial y es allí donde está Cristo en este momento. Hebreos 9, 23 y 24 dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. O sea, mejores sacrificios que los que se hacían aquí en la tierra. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Bueno, entonces aquí sabemos que Cristo entró en el santuario, pero no en el hecho de mano, sino en el mismo cielo. Por lo tanto, en el cielo sí hay un santuario. Entonces, ¿cuándo terminan estas 2300 tardes y mañanas? Cuando se realiza esta purificación. Bueno, si las 2300 tardes y mañanas comenzaron con el decreto de Artajerjes para restaurar y edificar Jerusalén en el año 457 a.C., y avanzamos los 490 años, que son las 70 semanas, que estaban separados o cortadas para el pueblo judío, llegamos al año 34 después de Cristo. ¿Sí? Esto ya lo vimos cuando Esteban fue apedreado. Entonces, ahora debemos restar a los 2300 años los 490 años. 490 años, perdón. Y nos quedan todavía 810 años del periodo de los 2300. Disculpe, hay un bebito por ahí que está haciendo ruido. A ver, ¿quién es ese bebé? No creo que sea mi hermanito. Bueno, ya sé, justo se silenció. Ya lo voy a atrapar quién fue. Ese pequeño bebé travieso. Muy bien, entonces, ahora nos quedan 1810 años de la resta de 2300 menos 490. Entonces, ahora al año 34, que es donde se cumplen los 490 años, nosotros le sumamos 1810. Y la profecía nos lleva al tiempo exacto en que se inició la purificación del santuario, es decir, al año 1844. Aquí se los puse gráficamente para que lo entiendan. 70 semanas igual 490 días, 490 años. Desde el año 457 a.C., le sumamos los 490 años, que es cuando comienza este periodo, y llegamos al 34 después de Cristo. Luego, a 2300 años, que es el total de esta profecía, le restamos ya los 490 años que ya transcurrieron para saber cuántos años nos van a quedar. Y nos quedan 1810. Por lo tanto, al 34 después de Cristo le sumamos 1810 años y llegamos a 1844. Entonces, haciendo ahora un paralelo entre el 10º día del séptimo mes del calendario judío, día en que se celebraba la expiación en Israel, que es el día de la purificación del santuario terrenal, y lo comparamos con nuestro calendario gregoriano actual, llegamos al día 22 de octubre de 1844. ¿Qué acontecimientos especiales sucedieron en esta fecha? Bueno, pasaron varias cosas. En la Tierra, antes de esto, el
1 de noviembre de 1755 ocurrió un gran terremoto en Lisboa. Luego, el 19 de mayo de 1780, el sol se oscureció, trayendo temor y expectativa a todos. Y en la noche sucesiva, la luna apareció en el cielo roja como sangre. Luego, el 20 de febrero de 1798, por orden de Napoleón, el Papa Pío VI fue tomado prisionero. Y aquí se cumple el fin de los 2260 años de la supremacía papal, como lo habíamos visto en clases anteriores, de las 42 semanas. El 13 de noviembre de 1833 ocurrió la famosa caída de estrellas. El mundo esperaba algo grandioso. De hecho, algo grandioso estaba sucediendo. El tiempo del fin había llegado, bueno, y específicamente en las fechas de 1798, como lo dije, que fue el fin de los 1260 años de supremacía papal, que duraron desde el 538 hasta 1798, y además también de 1844, que es el fin del periodo de las 2300 tardes y mañanas. Millares de cristianos esperaban que Jesús volviese en 1844, justamente como resultado del estudio de Daniel 8:14. Guillermo Miller, que fue uno de los principales líderes de este periodo, fue un agricultor. Y él dio, bueno, entre otras cosas, yo creo que estudiar la vida de Guillermo Miller sería como para todo un tema, a lo mejor la semana que viene podríamos hablar un poco de eso. Él dio origen al movimiento millerita. Este grupo pensaba que la purificación del santuario sería la segunda venida de Cristo. Pero el día 22 de octubre de 1844 pasó y Jesús no volvió. Esto fue una amarga decepción. Pero incluso esta decepción había sido profetizada en Apocalipsis 10. Bueno, aquí en Apocalipsis 10, bueno, aquí vemos como una representación de cómo fue la expectativa de ese tiempo. Mucha gente esperaba que Cristo volviera y esto fue conocido como el Gran Chasco, que sucedió en 1844, pero este chasco estaba profetizado. Ahora tenemos aquí Apocalipsis 10, donde se mencionan varias cosas interesantes. Dice el apóstol Juan, dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Bueno, aquí este personaje que aparece es Jesús, que tiene un librito abierto, y este librito es el libro de Daniel, que tuvo que ser sellado por Daniel. El ángel le dice, sella las palabras de este libro, que son para el tiempo del fin. Y bueno, aquí en Apocalipsis se menciona justo el momento en el cual este libro se iba a abrir, que tiene que ver con la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. ¿Cuál tiempo? El tiempo de los 2300 años, que iba a terminar en ese momento, en el momento en que se cumpliera esto, ¿verdad? Dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos,
los profetas. Muy bien. ¿Cuál era estas palabras que tuvieron que ser selladas? Bueno, ya lo vamos a profundizar con una cita de Ellen White. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa con este librito? Dulce y amargo a la vez, ¿verdad? Esta profecía describía la experiencia del gran chasco, de la decepción que enfrentaron en ese tiempo los mileritas, bueno, y los que esperaban el regreso de Cristo. Pero, como decía, será dulce en la boca, pero amargará el vientre. Pero luego el ángel dice, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos. ¿Cuáles eran estas palabras que fueron selladas? Fueron las palabras que predecían lo que iba a suceder del gran chasco. Porque imagínense que esto hubiera sido revelado, jamás la gente se hubiera chasqueado, sino que verdaderamente hubieran sabido, no, mira, en realidad se refiere al santuario del cielo, en lugar de la segunda venida de Cristo, y bueno, no se hubiera producido el gran chasco como sucedió. Y eso era necesario que sucediera para que se cumpliera la profecía. En el cielo también estaban ocurriendo otras cosas. Cuando Jesús ascendió a los cielos, ingresó en el santuario celestial y dio inicio al ministerio de intercesión, así como el sacerdote lo hacía a lo largo del año. Recuerdan que a lo largo del año se realizaba el sacrificio continuo. Todos los días a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde, todos los días se realizaban los sacrificios. Y esto era por el perdón de los pecados a diario, de cada uno que, no sé, cometiera un pecado, iba para allá, pedía perdón, mataba el cordero, y entraba el sacerdote en el lugar santo, intercedía por los pecados de esta persona, y así eran perdonados. Y los pecados quedaban dentro del santuario. Pero el santuario terrenal tenía que pasar por una purificación anual, que era el día de la expiación. Y esta es la misma purificación que está sucediendo ahora en el santuario celestial. Y esta obra se inició después de los 2300 años, en el 22 de octubre de 1844. Cristo intercediendo por los pecados de nosotros. Esto indica que estamos viviendo desde 1844 el gran día profético de la expiación. Cuando este juicio termine, Jesús volverá a la tierra como Rey de Reyes, Señor de Señores. Y va a recompensar a cada uno según sus obras. Finalmente el reino será dado a los santos del Altísimo y ellos reinarán por toda la eternidad. Bueno, así como cuando el sumo sacerdote terminaba la expiación volvía al patio para bendecir al pueblo, cuando el Señor Jesús termine su maravillosa obra, volverá a la tierra, al patio, donde su perfecto sacrificio fue realizado, a fin de decirnos, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Bueno, nos quedan 5 minutos. Aquí Ellen White menciona algo que sucedió en ese tiempo cuando estaban investigando sobre la purificación del santuario. Y al investigar, luego de que sucediera el gran chasco, porque imagínense, en ese momento mucha gente
dejó de creer en Dios, se alejó, dijeron que, bueno, Dios no existía y que en realidad Cristo nunca iba a venir. Otros empezaron a decir, no, mira, en realidad los 2300 años no se cumplían ahí, será en 5 años más, y empezaron siempre a ponerle, no, en 20 años, no, en 30 años. Y en ese tiempo, extendiendo la profecía que ya se había cumplido, se cumplió en 1844, y le daban una nueva fecha a esa misma profecía, cuando en realidad eso el ángel dijo que, bueno, Cristo dijo en Apocalipsis 10 que el tiempo no sería más, por lo tanto que ya ese tiempo ya se iba a cumplir solamente una vez. Al investigar descubrieron que el santuario terrenal construido por Moisés, por orden de Dios, de acuerdo con el modelo que se le mostró en el monte, era símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios, que sus dos lugares santos eran figuras de las cosas celestiales, que Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, y que no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. El santuario que está en el cielo, en el cual oficia Jesús en nuestro favor, es el gran original, del cual santuario construido por Moisés era una copia. Así como el santuario terrenal tenía dos compartimentos, el lugar santo y el lugar santísimo, también hay dos lugares santos en el santuario celestial, y el arca que contenía la ley de Dios, el altar del incienso y otros instrumentos de servicio que encontramos en el santuario terrenal tenían su contraparte en el santuario celestial. En santa visión se le permitió al apóstol Juan entrar en los cielos, y allí vio el candelabro y el altar del incienso, y el templo de Dios fue abierto, y él vio el arca de su pacto. Así como los pecados del pueblo eran transferidos antiguamente en forma figurada al santuario terrenal por medio de la sangre de la ofrenda por el pecado, así nuestros pecados son, de hecho, transferidos al santuario celestial por medio de la sangre de Cristo. Y así como la purificación típica del santuario terrenal se llevaba a cabo mediante la remoción de los pecados que lo habían contaminado, así la limpieza real del santuario celestial se cumplirá mediante la remoción de los pecados que están registrados allí. Esto requiere un examen de los libros de registro para determinar quiénes, por medio del arrepentimiento del pecado y la fe en Cristo, están en condiciones de recibir los beneficios de su expiación. La purificación del santuario, por lo tanto, implica un juicio investigador. Esta obra debe realizarse antes de la venida de Cristo para redimir a su pueblo, porque cuando Él venga, traerá su galardón con Él para recompensar a cada uno según sea su obra. Bueno, mis hermanos, mis amigos, es muy importante recordar de dónde comenzó todo, dónde se inició todo, porque a partir de 1844, y esto lo vamos a profundizar, vamos a seguir profundizando sobre este tema, porque da inicio a algo que es muy importante para nosotros, como lo es una profeta que Dios levantó luego de este chasco para poder revelar la verdad al pueblo. Por eso el ángel dice, es necesario que profetices otra vez. Dios nuevamente trae profecía, y esta profecía la trae a través de Ellen White. Ahora nosotros tenemos que estar plenamente convencidos de estas cosas, porque todo lo que pasó sucedió para nuestra enseñanza, y todo lo que se viene en el futuro, que ya en el futuro no muy lejano, nosotros lo sabemos, al fin del cumplimiento de los 6000 años, en el 2031, Cristo viene. Pero para que nosotros podamos estar en pie en ese momento, o por lo menos que hayamos muerto en Cristo, tenemos que a la vez estar firmes en nuestro propósito y día tras día buscar a Jesús, buscar que Él nos pueda ayudar a ser justificados
por medio de su sangre y ya renunciar al pecado. Renunciar al pecado, la verdad es que cuando nosotros empezamos a tener una comunión más cercana con Dios, ya como que empezamos a aborrecer el pecado así como Él lo aborrece, y ya no lo queremos en nuestra vida porque eso nos aparta de Dios. Entonces, hoy en día, más que nunca, tenemos que estar allí dependiendo de Él y poder también repasar la historia, cómo ha ido sucediendo y sabiendo de que Cristo siempre ha tenido un pueblo que ha llevado la verdad. Y gracias a Dios y a Él sea la gloria porque nos tiene en ese pueblo, en ese remanente. Que Dios nos ayude a poder llevar este mensaje a más personas. Y bueno, disculpen si lo hice muy confuso, pero ya vamos a ir profundizando más sobre este tema, que la verdad es muy importante. Vamos a hacer una oración para poder terminar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu grandioso nombre, Señor. Queremos darte gracias en esta hora porque tú puedes en cada momento ayudarnos a poder vencer el pecado, a poder vencer el mal que se quiere presentar en nuestras vidas. Señor, en esta hora queremos pedirte tu gracia vencedora para poder mantenernos firmes, firmes siempre al pie de la cruz, sabiendo de que tú moriste por nosotros y todo ese sacrificio que hiciste no fue en vano, Señor. Si nosotros nos rendimos delante de ti, no fue en vano, Padre. Aunque sea por uno solo que se hubiera arrepentido, tú hubieras entregado tu vida. Y allí tú demuestras verdaderamente y nos demuestras a nosotros cuán grande es tu amor por cada uno de nosotros. Cada uno es importante y estás pendiente y al tanto de nuestras necesidades. Que en este día sábado podamos meditar en tu sacrificio, que podamos meditar en nuestra vida y en cómo fue tu vida para que así cada día parecernos más a ti, que eso sea un testimonio para otras personas que aún no creen, pero que a través del testimonio que pones en nuestra vida, te aceptan y aceptan vivir una vida piadosa y una vida piadosa en Cristo Jesús, que es lo mejor. Acompáñanos durante esta noche, bendice nuestras familias, Señor. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos, no por nuestros propios méritos, sino por los méritos que hizo Jesús al morir en la cruz. Amén. 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 Bueno, mis amigos, voy a ver. Ha sido un gusto haber tenido esta charla con ustedes y nos vemos en otra oportunidad.